Muy buenas a todos y bienvenidas al Vitalista, un podcast sobre salud, sobre osteopatía y el lugar donde un servidor, Andrés Cuadrado, aprovecho para compartir todo aquello que creo interesante para el bien común. Hoy enlazamos con el segundo capítulo de la vida. Sí, os hice una pequeña introducción hablando de la primavera, del año y demás. Pero hoy vamos a entrar un poco más en cómo quiero enfocar este tema. Pero antes déjame que te hable de realmente cuál es mi actividad y un poquito lo que yo ofrezco más allá de este podcast, ¿sí? Esto lo estuve hablando con un compañero, ¿no? Que me decía, hostia, está muy bien el podcast y tal, pero tú realmente, ¿qué ganas con ello, no? Y yo con el podcast realmente es que no gano nada. O sea, estos 23 capítulos que lleváis escuchando lo hago porque me apetece y porque, pues eso, surge pues de la inquietud de poder compartir conocimiento y de ver una vida de forma diferente, ¿vale? Y que no llegas a sufrir tanto. Y esto realmente es lo que quiero compartir. Pero él me decía, hostia Andrés, pero no ganas nada con esto. Y digo, a ver, yo realmente, mi fuente de ingresos y lo que yo puedo ganar es que aquí alguien me conozca, le guste la forma en que hablo y yo realmente lo que ofrezco es una consulta 1 a 1 de fisioterapia, osteopatía y psiconeuroinmunología. ¿Sí? Es decir, soy un profesional que se ha formado pues, para ayudar, para acompañar en la salud de la gente. Entonces, pues ya que estoy, me voy a patrocinar a mí mismo, ¿sí? Y este pequeño capítulo, pues ahí lo tienes, ¿no? Si vives en Barcelona o alrededores, que sepas que en Hospitalet hay un profesional, que soy yo, que te puede ayudar en cualquier problema de salud, sobre todo relacionado con el músculo esquelético, pero con cualquier dolor, molestia o patología funcional, ¿vale? Dicho esto, también recordarte que puedes contactar conmigo a través de mi web, en mi formulario de contacto, o por Instagram, soy acuadrado83, y poquito más, ¿vale? Os dejo con el capítulo. Es un capítulo que realmente ha sido un poco una ida de olla. A mí me ha gustado mucho grabarlo, en el cual os voy a intentar definir un poquito la vida, las grandes preguntas. Sí, llegamos a un punto en el que os hablaré de qué diferencia a mi camilla de mí, ¿vale? Hablaremos de un mundo sin gaviotas, de los microorganismos, de Wilhelm Reich, toparemos con Lord Voldemort, ¿vale? Y por último acabaremos hablando de los embajadores de la vida y de hacia dónde progresará esta serie, ¿vale? Entonces, sin más, os dejo con el capítulo. Muchas gracias por estar aquí siempre, por el cariño que dais y por los comentarios y tal. Y nada, vamos con ello. He llegado a un punto que, al hablaros del sistema inmunitario, no puedo seguir sin exponeros un poco otra forma de entender la biología, es decir, la naturaleza y sobre todo, la vida. Cuando me puse a reunir ideas y a escribir sobre la vida como tal, empecé a pensar en cómo enlazar conceptos y poder exponerlos con orden y criterio. El caso es que de ahí surgió una historia, la de Orgón y una pequeña odisea para dar origen a la vida. Unas 20 páginas que por ahora ahí se van a quedar un tiempo. Si pensamos en el origen de la vida, es una de las grandes incógnitas de la humanidad. Es más, lo raro es encontrar a alguien que no se haga preguntas a este nivel. Desde el niño pequeño que mira al cielo por la noche, pasando por el biólogo que investiga en un microscopio, o el filósofo que se ha pasado la vida jugando con las palabras y los pensamientos para darle explicación. La vida, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Y qué hay más allá de ella? Son las grandes preguntas que todos queremos responder. Filosofías, religiones, la ciencia, que a veces parece otra religión, pero ¿no hay respuestas? Pues bien, partiendo de la base de que todo lo que digamos a este nivel es especulación y sesgos, me apetece compartir una forma constructiva, funcional y vitalista de ver la vida y el origen de esta. Aún no sé cómo lo vamos a estructurar, pero vamos a ir explicando la vida desde los inicios. Probar a definir esta palabra, ¿no? Vaya locura. Si me preguntáis a mí, te definiría la vida como la propiedad que permite a un ser diferenciarse del medio en el que vive. Persistir y diferenciarse del medio. La fuerza que alimenta a los mecanismos que permiten esto, eso es la vida para mí. El ser humano es un ser vivo. Según nos dice nuestra anatomía y fisiología,
Estamos formados por sistemas compuestos de órganos en los que diferenciamos múltiples tipos de tejido. Tejidos constituidos por células y una matriz, un entorno en el que viven estas células, diferentes para cada tejido. Tanto en el interior de las células como la matriz están compuestas por moléculas, las moléculas por átomos, y nos vamos a parar aquí, porque aún se subdividen en más cosas. Pero aquí viene una idea interesante que nos plantean los físicos en la actualidad y desde hace más de un siglo. Estos átomos que nos forman a nosotros son los mismos átomos que hay en las estrellas, en una roca o en la camilla de mi consulta a la que estoy mirando ahora mismo. ¿Qué es lo que hace que yo esté vivo y mi camilla no? ¿Qué le da a mi cuerpo una funcionalidad que mi camilla no tiene? Para mí, eso es la vida. Podemos decir que entre yo y mi camilla van a variar los tipos de elementos que nos componen y sobre todo la proporción que hay de ellos. Seguro que en mi camilla hay mucho hierro y otros metales, y en mí predomina el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Pero, ¿qué hay en mí que no está en mi camilla? La respuesta es la vida. Nos podríamos plantear si la disposición de las moléculas de la materia orgánica, es decir, de la materia que compone a los seres vivos, permiten un mejor intercambio de electrones, y esto genera una vehiculización de energía diferente, que con el paso de los eones, reacción a reacción, con la evolución desde las moléculas a los virus, a las bacterias y por fin a las células eucariotas. Un aumento de la complejidad lento, paulatino, que ha permitido a esta energía convertirse en auténticas entidades, seres como los que habitamos a día de hoy este planeta y que nos podemos permitir luchar contra el equilibrio de la materia inerte. Realmente el símil de la camilla es un poco chustero. Si os parece, vamos a organizarlo todo desde donde empieza la vida. Si nos vamos atrás en el tiempo, a los orígenes, vamos a ver que no habían seres humanos ni gaviotas hace 4.300 millones de años. Lo que habían eran microorganismos y cuando se han extinguido especies, que han habido varias extinciones en la historia de la vida en la Tierra, lo que ha quedado son de nuevo los microorganismos. Por lo tanto, si os hablo de vida, os voy a tener que hablar de los microorganismos. Es lo que hay. Los tenemos que entender mejor, porque son el motor de la vida. Su cooperación, su actividad, son vitales para que todo lo demás pueda existir. Vamos a hablar mucho de ellos, en nosotros y en el medio. Desde luego, son el primer paso. Pensar que la vida se estructura de lo más simple a lo más complejo, y por definición, la vida es la resistencia al equilibrio en el medio, y el equilibrio en el medio es la muerte. La vida es la lucha contra la entropía y por lo tanto necesita de energía. Una energía a la que los vitalistas podemos llamar un soplo vital, algo intrínseco a toda forma de vida. Aquí me pongo completamente filosófico. Hay autores que han intentado estudiar esto. Como ya mencionaré, Wilhelm Reich hablaba del orgón e incluso inventó objetos para capturarlo e interactuar con él. Pero son estudios que han quedado proscritos en el olvido y sobre todo relegados a lo pseudocientífico, con todas las connotaciones que esto tiene. Pero vuelvo al tema. La filosofía, la religión, la ciencia buscan cómo describir este fenómeno tan especial del que os estoy hablando. Y en ellas podemos buscar explicaciones. El espíritu, el neuma, el chi, el prana, la energía vital. Aproximaciones a algo intangible para nuestros sentidos, metáforas para entender qué nos diferencia de la materia inerte, un motor más profundo que un corazón y un cerebro, algo que se halla en las bases de lo que somos. ¿Somos algo más que materia? ¿Somos cuerpo y alma? La filosofía antigua, hablamos de Platón y Aristóteles, entendían al ser humano como un espíritu encarnado, una forma de energía que encarnaba en un alma como motor de un cuerpo. La fe cristiana también habla de un espíritu que viaja con Dios una vez nos morimos y somos juzgados. El budismo cree en la reencarnación, es decir, que el viaje espiritual sigue más allá de la vida actual para realizar nuevos aprendizajes. En el taoísmo se nos habla del Tao,
No podemos hablar de él porque no sería el Tao, pero presenta a esa energía universal que yace debajo de todo. ¿Os dais cuenta de que el ser humano, en cualquier época, en cualquier parte del mundo, busca entender esto? ¿Veis cómo creamos metáforas para entender cómo estamos compuestos, cómo funcionamos y darle un sentido a nuestro ser? Estoy abriendo varios melones. Y ahora otra idea. ¿Por qué se ha organizado todo en contra del equilibrio universal? Y aquí podemos hablar del innombrable, ¿no? Lord Voldemort. Aquí, esto es un poco friki, ¿no? Pero aquí se viene una respuesta aún no integrada para alguien casi ateo como yo, o semiagnóstico, y para otras muchas personas, ¿no? El mensaje de toda esta filosofía y corrientes religiosas nos lleva a pensar en una entidad, en una fuerza que precede a la vida. La palabra que me niego a escribir, la idea de que su expresión en la materia es lo que impulsa la vida. Menos la ciencia estricta, todo nos impulsa a pensar en que hay un motor de la vida que envuelve, equilibra y mantiene una resistencia contra las inercias universales en la superficie de la Tierra, desde pocos kilómetros en la profundidad en la corteza hasta unos pocos kilómetros en altura de la atmósfera. Aquí es donde se establece la vida, en la biosfera, en un equilibrio dinámico constante a múltiples niveles, girando en un planeta que rota a 465,11 metros por segundo, que se mueve alrededor del Sol a unos 30 kilómetros por segundo, que a su vez persigue al Sol que se desplaza al loro a unos 2.300 kilómetros por segundo. Pensarlo da puto vértigo. Cuando te sientas en reposo a meditar, o estás por la noche en la naturaleza, en una montaña, con el ruido de la naturaleza, con esta paz, estamos girando, desplazándonos alrededor del Sol y le seguimos a unas velocidades que ni podemos llegar a imaginar. Es algo que cuesta entenderlo, integrarlo, y la mayoría ni siquiera nos lo habíamos planteado. En este contexto, ahora vamos a ver, con este equilibrio perfecto que se ha establecido en la biosfera, pese a lo que digan, no se creó en 7 días, lo que he podido encontrar, que lo tenéis linkado en mi blog, donde tenéis varios enlaces en esta entrada que son bastante interesantes de leer, es que la vida es el resultado de 4.300 millones de años de constante interacción, cambios, adaptaciones y evolución. Primero se adaptó la vida al medio. Esta se hizo fuerte e influenció en el medio, y constantemente han ido cambiando el uno alrededor y en base al otro, e influenciados por estas fuerzas que provienen del universo, y no a nivel metafísico, sino una cantidad ingente de energía en forma de luz y calor que llega de nuestra estrella e influencias gravitacionales de la Luna. Y en todo este contexto se han ido creando estructuras que han ido formando medios internos diferenciados y con capacidad de resistir al medio. Algo que para mí es maravilloso. Al principio membranas simples con un poco de material genético y poco a poco aumentando su complejidad. De hecho, por ahí vamos a continuar esta serie, hablando de estos microorganismos. Y poco a poco ya veremos por dónde prosperamos. El primero en complejidad es el virus, algo de lo que tengo ganas de hablar. Después seguiremos con los procariotas, es decir, las arqueas y las bacterias. Y desde luego, un capítulo para entrar en nuestra interacción con ellos, en quién ayuda a quién, en cómo nos relacionamos con estos anfitriones y estos embajadores de la vida. Y después no sé hasta dónde llegaremos. La intención es siempre hacer pensar y ofrecer una visión más tranquila, relajada y natural de lo que es la vida. Entender que hay procesos por los que hay que pasar y afrontar momentos y decisiones. Este tema acabará enlazando con la filosofía, como ya lo hemos hecho hoy brevemente. Algo que ya he empezado a escribir y algún día me gustaría disertar sobre temas tan importantes como por ejemplo la muerte. Un tabú necesario en esta sociedad aferrada a la efemeridad de la vida. Sin más, seguiremos tratando este tema. Acabamos por todo lo bajo, ¿no?
Pero no pasa res. Vamos adelante con ello y que no decaiga el ánimo. Si has llegado hasta aquí es que tienes tiempo o no tenías otra cosa que hacer o es que te ha gustado. Si es así, compártelo con tus familiares, amigos y allegados y que el proyecto llegue a más gente. En el caso de que no te haya gustado, pues ya que estás, se lo compartes a gente que te caiga mal y que se jodan. Entonces, sin más, ha sido un placer y hasta siempre.